Como todos los lunes, tenemos la visita de Marcelo Acuistapache. Genio. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. Muy bien. Medio frisado. Sí. Ay, hacía tiempo que no sentía tanto frío. Hoy la verdad que... Hay unas remeritas ahora. Ah, ¿sí? Son como esas Térmicas. Térmicas. Ah, mirá. Son bárbaras. Ah, bueno, voy a ver si... Yo no tengo. Voy a ver si Pero consigo sé que una. hay. Ah, bueno, voy a buscar. Y que son muy buenas. Voy a buscar. Perdón. Buenísimo. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Espectacular. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que a lo largo de los años me ha interesado. Incluso hoy, si tenemos tiempo, os voy a contar varias anécdotas de personas que me llaman contándome su experiencia en relación a la muerte, ¿no? De cómo se puede percibir la muerte. Nosotros mañana sale el tercer capítulo del podcast psíquico y hablamos justamente de sentir la muerte. Nosotros ya hemos hablado acá en nuestro espacio de lo que se percibe, cómo de alguna manera interactúo con esa corriente eléctrica que está a través de la corteza terrestre, y lo que yo obtengo es primero definir si la persona está viva o está muerta, ¿no? Pero lo que quería contarles hoy es casos paradigmáticos o casos de personas ilustres que me pareció muy interesante, porque a lo largo de la historia se ha ido repitiendo que personas conocidas, personas ilustres, cuentan anécdotas de situaciones que percibieron el peligro o percibieron la muerte. En este caso hay un caso muy paradigmático y muy conocido, que fue el caso de Abraham Lincoln, ¿no? Que fue presidente de Estados Unidos en 2 veces. En 1860 fue nombrado y logró cambios realmente extraordinarios, como logró sacar la esclavitud, abolir la esclavitud. Luego tuvo que vivir la guerra civil, ¿se acuerdan?, entre los estados del norte y el sur, y él fue nombrado presidente por 2 veces consecutivas, cosa que a lo largo de la historia de Estados Unidos no había sido posible. Cuando él estaba en la segunda presidencia, y había terminado la guerra civil en abril de 1865, él se encontraba durmiendo y en determinado momento se ve que él piensa o siente que se levanta y empieza a caminar a lo largo de los pasillos de la Casa Blanca en Washington. Y él empieza a caminar, estaba todo oscuro, todo como lúgubre, y estaba viviendo una experiencia como onírica. Y él cuenta que iba caminando por los corredores y que había guardias o soldados oscuros, con trajes oscuros, que pasaban a su lado como llorando y no le hablaban. Y él escucha como un sonido en la sala este de la Casa Blanca, donde él habitaba, y siente que hay gente llorando y se arrima a ese lugar y encuentra que hay gran cantidad de gente que están llorando, y ve un féretro y ve que hay unos soldados cuidando el féretro, y él se arrima y él no logra verse en el féretro, no sabe qué es, pero está condecorado y con la bandera americana, y pregunta a los soldados que estaban ahí custodiando el féretro quién había muerto, qué pasaba, y ellos le dicen que el presidente falleció, fue asesinado, ¿no? Y él ahí se despierta. Esa experiencia se la cuenta ahí a los allegados, a uno de los guardaespaldas, que también era mano derecha de él, y una semana después después de que fue la firma, el armisticio, digamos, de la guerra civil, para festejar, hubo en el Teatro Ford, y estaban invitados todos los altos mandos, y él fue al teatro, y en el teatro lo asesinan, ¿no? Le disparan, y un día después muere, ¿no? Y de alguna manera, lo velaron en la sala o sea, como que él de alguna manera había visto, ¿no? Arraigado a esta historia también está la historia de el general Grant, que fue el que firmó el armisticio con los estados del sur, y su mujer, el día que era el día que tenían la obra de teatro,
Incluso se había anunciado en los diarios de que iba a estar el presidente y en el mismo palco el general Grant, que era el que había firmado, digamos, el armisticio o que habían ganado la guerra. Y su esposa tuvo un sueño premonitorio que entendía que no podían estar ellos en ese lugar porque algo terrible iba a ocurrir. Entonces insiste de la mañana a su esposo, al general, que se vayan a su ciudad de origen y que no vaya al teatro. Tanto insiste que bueno, que el general pide disculpas y no van a la obra de teatro. Y bueno, y se enteran, cuando llegan a su lugar, se enteran de que habían matado al presidente. Era un actor el que asesinó al presidente, y en la lista de, digamos, de sindicados para matar estaba también el general Grant. O sea que de alguna manera, sí, de alguna manera ese presentimiento que tuvo su mujer le salvó la vida, ¿no? Quería contar esto porque es algo histórico. Pero después hay cosas más mundanas de gente que me llama, porque justamente algo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Como siempre digo, que tenemos esa capacidad de visualizar acontecimientos antes que ocurran. Y eso ocurre mucho en niños. Entonces, a lo largo, y mucha gente entiendo que se va a sentir identificado. Nosotros, cuando yo tenía 17 años, estaba viviendo con mi padre en San José. Mi padre trabajaba en el banco, entonces nos trasladaban y lo mandaron a Tacuarembó de gerente al banco comercial, si era años, ¿no? Y bueno, y cuando llegamos, vivíamos arriba del edificio y enfrente teníamos unos vecinos que tenían en la casa, en el garaje, un lugar donde trabajaban con electrónica y arreglaban televisores y todo ese tipo de cosas. Y tenían los 2 hijos y el padre vivía allí. Y bueno, y siempre saludaba, lo conocíamos. Después que estuvimos el primer año, llega un día el señor y toca la puerta, era un fin de semana, me acuerdo. Mi padre baja y le abre, entonces nos llaman a todos. Digo, no éramos, ahí mis hermanos estaban en Montevideo, pero estaba mi hermana chica y estábamos yo, mi madre. Mis padres nos llaman, le digo, no, es el vecino que nos quiere saludar. Entonces vamos, era un señor que tendría, no sé, cercano a los 70 años, más o menos. Y dice, papá, no, lo llamo porque el vecino quiere saludarnos. Bueno, mucho gusto, sí, yo lo veo siempre. Hablando. Dice, no, vengo a despedirme. Le digo, pero que se muda, dice, papá, ¿se va a mudar? Dice, no, dice, el domingo, pasado mañana, el lunes, perdón, pasado mañana voy a fallecer. Sí, no. Entonces nos quedamos todos, pero ¿cómo que va a fallecer? Sí, yo sé que pasado mañana me toca despedirme, dice. Le digo, pero... Entonces yo quedé sorprendido, ¿no? Y mis padres también se miraban, pero no entendemos. Sí, dice, me voy a morir, dice, el lunes me muero. Pero usted tiene algún intento de quitarse la vida, dice, papá, o algo, porque... No, dice, yo sé que me voy a morir pasado mañana, digo. Entonces me estoy despidiendo de todos los vecinos, de toda la gente que quiero. Dice, porque dice, es inevitable, yo sé que me voy a morir. Digo, bueno, mamá le hizo un té, estuvimos charlando, pero una cosa rarísima. Y el lunes, ¿murió? De tarde, falleció. Digo, y muerte natural, ¿no? Fue una cosa extrañísima. Pero digo, de alguna manera él sabía el día, la hora que se iba a morir y se tomó el tiempo para despedirse, ¿no? Digo, eso lo cuento como una anécdota porque me pasó a mí desde una perspectiva diferente a lo que puede ser un psíquico, ¿no? Pero tengo muchas historias, le voy a contar un par de historias que me parecieron realmente extraordinarias. Y es una señora, me llamó, que a ella le pasó con su abuelo, ¿no? Su abuelo era viudo y vivía solo. Entonces siempre estaba ella con su abuelo. Y hacía 3, 4 años el abuelo tenía un perro que le decía Capitán y andaba con el perro para todos lados, feliz con su perro, era su compañero de vida. Y ella un día está durmiendo y se despierta llorando porque ella había visto que el abuelo enterraba a Capitán debajo del limonero, cerca de un gallinero que había. Entonces va al abuelo y dice, abuelo, dice, tengo que contarte algo. Dice, ¿qué pasó, Nita? Le decía, bueno, dice, no, lo que veo que a Capitán, dice, lo vas a enterrar en el limonero. Me dice, dice, pero ¿por qué me decís eso? Si es un perro joven, no tiene ni 4 años, no sé qué. Digo, no, porque fue un sueño que tuve. Me dice, por favor, hágase la boca a un lado, no sé qué, pa. Y a los 2 días parece que se abre la puerta adelante, quedó abierta la puerta y salió Capitán y lo agarró un auto que pasaba. ¿Y lo mató?
Lo mató y el abuelo terminó enterrándolo debajo del limoné. Debajo del limoné. Bueno, parece que durante un año no le habló el abuelo a la nieta, porque claro, dijo, Si soñás algo, no me lo soñás puedes algo, decir. no me toques. Sí. No, Y después, otro caso referente que les quería contar es también me llamó una señora contándome de lo que le había pasado a ella en la infancia. Ella vivía en el interior con sus padres a mitad de cuadra y una tía que tenía un almacén vivía en la esquina. La tía era mucho más joven que su mamá, o sea, una mujer joven. Y ella también estaba durmiendo y se despertó llorando porque había visto que su tía estaba fallecida porque pasaba por el almacén y había un cartel que decía cerrado por duelo y ella entraba y veía a la tía con flores blancas, rodeada de flores blancas. Entonces se levantó angustiada y le dijo a su mamá, le dijo, mira mamá, dice, la tía del almacén se va a morir, la veo que está rodeada de flores blancas, hay un cartel de duelo. Entonces la madre, pero ¿cómo? Si yo la vi hoy de mañana, es imposible. ¿Bien? Y quedó como una anécdota. A la semana tuvo un ataque cardíaco la tía, estaba en el almacén y se murió. Y estaba el cartel, pusieron el cartel de duelo y su esposo, como a ella le gustaban las flores blancas, le compró una corona con flores blancas. Pero resulta que, claro, a veces la ignorancia de no entender que eso puede ser natural, llevó a que sus padres, cuando volvieron del velorio, parece que le dio una palmada bárbara a la niña, porque de alguna manera ella había anunciado, digamos, Seguro, sí. la muerte de su tía, ¿no? ¿Sabes qué te iba a preguntar? Sí. Ya que estamos hablando de esto. Sí. Porque la otra vez escuché a alguien comentar, porque una cosa es una premonición y otra cosa es lo que a uno le gustaría o cómo desearía Claro, que pase algo. Que pase algo, ¿no? Claro. Y el otro día comentaron algo sobre Julio Sosa, Ajá. que él más de una vez había comentado que él, si prefería morir como murió. Ah, mira. Trabajando, de gira. Sí, y que en lo un sorprenda, accidente, que lo en un sorprenda, accidente. mirá. Claro. Eso se puede confundir a veces, eso, la premonición o el deseo de... Bueno, sí, el caso que yo conté O de la Lincoln, preferencia. claro, el caso de Lincoln, por ejemplo, él creía mucho en eso y de alguna manera él en varias oportunidades se miraba frente al espejo y se veía logrando grandes éxitos. Y de hecho, como que él tomó determinados rumbos por esas imágenes que él veía. Y de alguna manera puede llegar a suceder, ¿sí? Digamos que uno lo que uno puede visualizar o desear quizás a veces está relacionado a una percepción o a una visualización, ¿no? Yo te hago una pregunta, Sí. quizás si querés no me la contestes ni Bien. como psíquico Sí. ni como director de Sicama. Como Bien. Marcelo Cuistapache. Marcelo, sí. ¿Vos creés que nosotros tenemos marcado el día que nos vamos? Bueno, yo en realidad lo que creo es que las cosas no se pueden cambiar. O sea, yo lo que estoy convencido es que si uno visualiza determinada situación, en mi caso, es porque va a ocurrir. Entonces, por más que uno quiera a veces evitarlo o modificarlo, de una manera u otra sucede, porque si lo viste es porque va a ocurrir. O sea, es como un acontecimiento. Sí lo viste. Sí lo viste, claro, pero bueno, la mayoría no vemos. ¿Qué, o no ven, qué opinas ¿no? de la... Capaz Yo que, para mí no veo, por ejemplo. capaz que para por otro día, Sí. para extendernos Sí, más sí, porque claro. no tengo más tiempo. No. Pero ¿qué opinas de la ley de atracción? Bueno, eso es sin duda es muy importante porque uno define determinados objetivos y eso es muy importante como una forma de lograr que se vayan dando las cosas, ¿no? Bien. Y sin duda que funciona, ¿no? Cuando uno tiene una mente clara, define un objetivo y lo marca, eso de alguna manera te va abriendo, digamos, los caminos para que eso se pueda llegar a hacer. Bien. Una cosa que trajimos fue el tráiler tráiler de mañana. de mañana, Muy así bien. que si les parece podemos Dale, verlo. lo vemos. Marcelo, te traigo una prenda, un objeto, y vos podés sacar información de ese objeto. Eso se llama psicometría. Es la capacidad de poder obtener información de un objeto o una prenda. ¿Y qué pasa si la persona está fallecida? Si la persona está fallecida, ya no está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Y ahí es donde a mí me genera como una especie de desprendimiento, como una especie de cortocircuito que se genera de la base del cráneo y corre por la columna vertebral. O sea, ¿vos sentís diferente según cómo murió la persona? Sin duda, muerte natural, muerte por violencia.
y suicidio. Mañana. Mañana a las 16 horas se sube el tercer capítulo. Una cosa importante de aclarar es que en el caso del podcast, ante cada tipo de muerte que las nombro ahí, hay un ejemplo de casos que colaboré. Bien. O sea que están contadas la interna de esos casos también. Perfecto. O sea que es un capítulo muy atrapante. Mañana a las 4. Gracias. Bueno, no, un placer. Gracias, Marcelo. Nos estamos viendo. Arriba. El aplauso para Marcelo Pistapache. Nos vemos el lunes que viene. Llama al 0900, dale 0924 24. Se viene el sorteo.